¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? He observado de que independientemente de tu proceso, usted no va a poder evitar el dolor, la incertidumbre. Nos encontramos felices, contentos de este primer episodio de En Serio Podcast. ¿Y quién más para iniciar? Una persona que ha sido de gran bendición en mi vida, alguien que amo, que estimo desde la parte del corazón, pero también un experto, profesional, capacitado, que va, como diría la palabra, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y qué lindo es tenerte aquí, Allen. Allen Coley, conmigo un hijo. Esto es un hijo, señores. Sin palabras, porque de verdad que ser, digamos que primicia en este episodio me encanta. Gracias por la invitación. Señores, hasta tengo, como le dice, la piel de gallina, porque de verdad que estoy muy feliz, contento de pertenecer a algo tan hermoso que es una primicia de verdad de la pastora Doña Lice, como una madre, alguien que amo, que quiero, que honro, que ha sido una persona muy importante en mi vida y lo sigue siendo. Pastora, gracias. La verdad es que para mí es un honor y me siento tan cómoda tenerte aquí. Y de eso se trata, de que podamos eh, conversar, Sí, hablar de esos temas que están haciendo tanta falta y que son tan necesarios en todo el ser humano, claro. en todo el ser humano. Y el tema que vamos a tratar es un tema que tú amas mucho también, Sí, que es la sanidad emocional. claro. Cuando hablamos de sanidad emocional, yo pienso rápido en herida. Sí, sí, sí. Rápido, como que pienso en herida. Sí, porque eso es lo primero que llega. Una Pero, herida. pero hay gente que le pone curita. Sí. Y voy a iniciar con esta pregunta y se la voy a hacer a usted. ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Ay, Dios mío, que la emoción pasa Ajá. y el sentimiento permanece. Exactamente. El tiempo. Wow, El tiempo. Entonces, si nos tremendo. basamos en esos dos aspectos, de que una emoción pasa y un sentimiento perdura, ahí es que está como quien dice la clave de la sanidad emocional. ¿Qué tanto tiempo tú duras para sanar ese sentimiento que lo llevaste a emoción? Wow, tremendo. ¿Y qué tal, por ejemplo, cuando yo pienso así en sanidad emocional, siempre quiero ir a la raíz? Sí. Por ejemplo, cuando tenemos heridas desde nuestra infancia, Ujú. que la vamos arrastrando, que la vamos arrastrando, que la vamos arrastrando. Y, y no sanamos. Y yo pienso que este tiempo que nosotros vivimos de la famosa pandemia, Ujú. como que yo noto que ha sido un desborde, un despelote, ese tema de esa sanidad emocional que ha afectado la salud mental. Claro. Mira, cuando hablamos de la pandemia y los procesos que se pasaron dentro de, digamos que esos fueron los detonantes de a lo mejor procesos emocionales que una persona guardaba. Como tuvimos tiempo de encerrarnos, como tuvimos tiempo de pensar y como tuvimos tiempo hasta de convivir con esas personas que a lo mejor no conocíamos, digamos no conocer porque ya estábamos, digamos que un lapso de tiempo ya de pasar a lo mejor 8 horas juntas, pasar 24 horas. Entonces, ¿qué pasa? Que empezaron a relucir heridas emocionales a lo mejor de muchas de ellas, de esas personas, en donde el ser humano se hacía ajeno a lo que estaba aconteciendo dentro de su casa. Y también salieron a destapar procesos internos de nosotros mismos, en donde a lo mejor empezamos a llenar ciertas carencias emocionales con cosas que no debimos de llenar. Wow. Pero estamos hablando aquí carencia, cosas que salieron a la luz Exacto. en el tiempo en que estuvimos conviviendo uno, o Sí, sea, uno con otro. Dios mío, por años, y tuvo que ver como ese espacio, Sí, como ese encierre sí. para que saliera a la luz. Entonces, ahí es que viene la sanidad. Bueno, no la sanidad, sino la herida. Sale la herida. Exactamente, y no solamente eso, que aparte de que sale la herida, como estamos conviviendo con personas que a lo mejor desconocíamos por nuestra cotidianidad, porque dentro de lo cotidiano hay trabajo, escuela, universidad, que hay más interacciones sociales con otras demás personas,
nos dimos cuenta de que a lo mejor palabras o acciones de una persona determinada donde nosotros convivimos destapó, como quien dice, el cuartico sucio que nadie quiere tocar. Oh, wow. Tremendo. Y para que se den, digamos, los desórdenes emocionales, en este caso las heridas o las cosas que salen, se tiene que dar tres aspectos en nuestra vida: intensidad, frecuencia y duración. Intensidad, Frecuencia y duración. ¿Qué se dio en la pandemia? El perfecto elemento para que saliera. Eso Dios. mismo. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en herida, ¿qué pudiera ser una herida? Una herida fue como, por ejemplo, un rechazo, Sí, un abandono. Ujú. ¿Qué es una herida para un ser humano? Mira, una herida para un ser humano puede ser todo lo que traiga desequilibrio a nivel emocional. En este caso, si me trajo desequilibrio emocional, un abandono determinado por uno de mis padres, en algún momento, digamos que nuestro cuerpo tiene la capacidad de adaptar esa emoción específica para olvidar y que eso no nos afecte en nuestra cotidianidad. Pero, ¿qué pasa? Que el sistema defensivo emocional, que ese es el que se encarga de aprender, va a hacer que nosotros reaccionemos ante estímulo-respuesta en base al aprendizaje que tuvimos pasado. ¿Me doy a entender? O sea, que puede salir inconscientemente una reacción mía producto de una herida que me afectó hace, qué sé yo, 5 o 10 años. Y que tú no te habías dado cuenta hasta que salió a relucir ese acontecimiento. Y es como cuando decimos que alguien te tocó teclas. Exacto. Te tocaron una tecla y tú dices, pero ¿y cómo yo reaccioné así? Alguien tocó la herida. Alguien tocó la herida, que no se había sanado, pero que tenía un parche inconscientemente. Tremendo. Entonces puede ser que yo esté arrastrando una herida que me la detone alguien en específico, Sí, pero que verdaderamente yo traigo esa herida. claro. ¿Por qué? Porque o la ignoré, le puse un parchecito, no tuve tiempo de autoconocerme, cuáles eran esas heridas. Entendía que siguiendo adelante y no tratando eso, o no conversándolo, o no sanándolo con a lo mejor un profesional de la conducta o alguien que te pueda guiar, pues lo pasé por desapercibido hasta que pasa un acontecimiento en tu vida que te detone esa herida y tú dices, wow, pero yo nunca lo sané. Yo siempre lo ignoré, yo siempre lo tapé. Y verdaderamente la persona llega a conciencia, te lo pregunto, porque yo he tenido personas, tanto en coaching Ujú. como a nivel de pastoral, Sí, que lo normalizan. Por ejemplo, si es una ausencia de papá, o es una ausencia de mamá, claro. o es un duelo, una muerte de alguien, ellos lo ven normal y dicen, no, pero que eso a mí no me afecta porque yo he vivido toda mi vida con así. esto. Exacto, como lo normaliza. Es lo mismo que la persona que normaliza la violencia. Que tienen tanto tiempo observando y entendiendo que es normal un comportamiento de que mi mamá me hable mal, ¿qué es lo que yo voy a aprender? A hablarle mal a otras personas. Como yo normalicé eso en mi casa, para mí es normal a lo mejor gritarle a otro. Pero cuando otro lo ve desde afuera, tú dices, pero espérate, eso no es normal de que tú le grites, le hables a las demás personas así. Y Lo hacemos nosotros, inconsciente. y nosotros que estamos en esa área, ¿verdad?, de ayudando personas, Ujú. ¿cómo pudiéramos lograr que esa persona como que le caiga el 20, digamos, que entre en conciencia? Porque lo ha normalizado, ha vivido tanto tiempo en esa posición, En esa posición. que no entiende que eso le está afectando. Y puede ser que sea tanto el dolor que prefiere... Olvidarlo, obviarlo. Eso es lo que pasa, que es más fácil para el ser humano obviar situaciones incómodas porque es más fácil sobrellevarlo. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú lo enfrentas, ¿qué conlleva? Revivir. Ese revivir puede llevar a emociones negativas que tú quieres evitar porque esa situación te causó emociones negativas como tristeza, ansiedad. Esa tristeza te llevó a una posible depresión en un cuadro específico. Entonces, es importante. Primero, tiene que tocar fondo. Hay un fondo que tiene que tocar. Porque a lo mejor por más que usted me vea y me diga, Allen, mira, tú tienes que trabajar esa herida. No, pastora, yo me siento bien, yo me siento cómodo, yo estoy en plenitud, pero yo estoy en negación.
Y algo bien típico en lo que aman al Señor. ¿Ya Dios trabajó eso? No, espera. ¿Ya yo le entregué eso al Señor? Sí, entrega. Todavía no le entregamos. Sí, pero entonces... Pero espérate, por eso Dios no hizo humano. Para sentir, para procesar. Para uno saber identificar cuándo tenemos que enfrentar eso que nos atemoriza y que no queremos topar para sanarnos. Porque, ok, es algo tan sencillo que, y vamos a ponerlo de la perspectiva creyente, soy un psicólogo creyente, que tengo fe. Dentro de tus debilidades yo me voy a perfeccionar y te voy a hacer que en esa parte de tus debilidades, que yo me voy a glorificar en tu vida, poniendo de la perspectiva hasta espiritual. Dios se va a glorificar en tus debilidades. Si yo tenemos que ser sanos. Y tengo que ser sano. Si yo tengo años luchando con una debilidad específica de mi vida, va a llegar un punto que voy a tocar fondo y que yo tenía años en negación. Yo eso lo entregué a Dios, pero Dios te va a hacer tocar fondo en eso específicamente para tú tener que tratarlo, sanarlo y Él glorificarse, para hacer un testimonio de ti para otros, para que se glorifique. Pero entonces, esas personas, porque yo quiero insistir en esto, porque en mi caso es como que la mayoría que entienden que ya lo trabajaron, que están bien, pero siguen actuando de la misma manera. Tú no ves un crecimiento en esa área de su vida. Claro. Uno puede percibir que verdaderamente no ha sido sanado, que necesita una intervención divina, que necesita ayuda de un profesional. Algo tiene que pasar en tu vida. Entonces, ¿cómo llevarlo a esa convicción? Yo no quiero usar la palabra obligar. No, pero convencerlo, persuadirlo. Pero es válido. Sí es válido, pero hay que ver si esa persona acepta, porque esa es la parte del ser humano, que es terco. Entiendo que es terco y que cuando esa herida se abre y que dice, guay, espérate, no me toque y se aísla. Pero tenemos que pasar por el quirófano y poner un chin de anestesia para curar eso. Es más llevadero tú curar un proceso emocional que tú aprendas a vivir con ello. Entonces sería algo así como abrirse, reconocer. Reconozco que tengo una situación, entiendo que debo de procesar y cambiarla, y hasta que yo no dé el paso de acercarme a alguien que me pueda ayudar a sanar, en este caso ayuda espiritual o ayuda, digamos, psicológica, óyeme, tú vas a vivir con esa situación para el resto de tu vida. Mire, en mi caso, como pastora de una congregación, yo entiendo que nosotros los pastores, al menos aquellos que yo creo en el poder de Dios, yo creo en el Espíritu Santo, creo que el Señor nos lleva a esos lugares importantes, pero no todos los pastores están especializados ni son expertos en la conducta. Claro. Entonces yo creo que debe ser bien responsable y bien maduro de uno como pastor recomendar que la persona vaya, como en el caso tuyo, que eres un profesional de la salud creyente. Claro. Porque hay áreas que por más que yo quiera ayudar, aunque el Señor me las muestre, se necesita de alguien, de un experto que pueda trabajar por algo y apoyar. Dios creó la ciencia. Por algo Dios creó la ciencia. Por algo Dios creó las profesiones. O sea, es lo mismo que un doctor en salud física. Un doctor en medicina. Un doctor en medicina te va a ayudar si tú tienes un dolor de rodilla. O sea, por algo Él lo creó para que usted acuda a esa ayuda que Él puso aquí. De que Dios es el médico por excelencia. Amén, yo lo creo. Claro. Yo lo creo. Pero ¿y si tu propósito está en que tú hables eso? Y me he dado cuenta. Que te ayude a ver las cosas más amplias. Claro, me he dado cuenta en este tiempo de mi vida, la cantidad de personas, yo me atrevería a decir, comparándolo con un 100%, que hay un 80% de personas que no son sanas emocionalmente, que son analfabetos en las emociones, que no tienen una sanidad interior real. Queremos siempre más irnos por la tangente. Y cuando nos vamos por la tangente, al final de cuentas, me he dado cuenta, perdón la redundancia, pero he observado de que independientemente de tu proceso, usted no va a poder evitar el dolor, la incertidumbre.
Pero ¿qué pasa? Que el trabajo constante es lo que te va a ayudar a ti a poder sobrellevar eso y sanar. Entonces, ¿sano por mí, para mí, o sano porque hay que sanar? Sano para usted, sano para que usted sirva de ayuda a otros, porque la sanidad no viene acompañado tampoco de que para mí mismo, espérese. Vamos a compartir también un poco de mi sanidad. Porque, y si Juana Saltitope tiene la misma situación que yo, y yo le puedo decir, mira, a mí me sirvió esto, creo que te puede ayudar a ti. Y tú estás ayudando a otra persona a pasar, como quien dice, la antorcha para que Juana Saltitope sane. Entonces, el acompañamiento de la sanidad, digamos que es algo que se ramifica, porque no puedo ser egoísta de solamente querer mi sanidad propia. Espérate, vamos a ser recíprocos. Recibí algo, vamos a darlo también para atrás. Mira, cuando una persona tiene un encuentro con Dios, ¿verdad? Sí. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos lleva a toda luz y a toda verdad. Y yo me lo imagino como un foquito en tu corazón, así, escudriñando tu corazón. Entonces, venimos a los pies de Cristo y el Espíritu Santo va revelando. Tú tienes una herida aquí, tú tienes rabia, tú tienes raíz de amargura, tú tienes dolor, tú tienes... Es como que uno se dé el permiso, porque a veces ni siquiera permitimos que el Espíritu Santo nos lo revele. Sí, porque es que somos tan tercos que no queremos. Por eso no me acuerda de que hasta el mismo Jesucristo pasó por emociones. Claro. Cuando Claro. se lee digamos que la pasión de Cristo antes de ir a la cruz. El Padre, Jesús pasó, él oró 3 veces. Fue 3 veces delante de la presencia de Dios a decir, pasa de mí esta copa, Padre, si es tu voluntad. Solo que pasa 3 veces y orar ante el Padre, cuando él tenía una comunicación directa, porque él sabía lo que le iba a pasar. Pero al final de cuentas, eso nos llevó, como quien dice, a una salvación, a una redención, a algo positivo, que gracias a eso, pues somos lo que somos. ¿Y te ha pasado de casos que llegan a tu consultorio por salud mental y puedes identificar que verdaderamente lo que hay es una herida así? Y no hasta más allá. Han llegado por salud mental y yo, o sea, Dios me ha dado la sabiduría de entender de que es una realidad, una sanidad espiritual de que esa persona necesita. Oh, wow. Sí. Pero fuerte. De que, ok, sí, tu proceso es emocional y tú tienes que llevarlo. Yo te voy a ayudar, pero tú tienes que acompañarlo con una sanidad espiritual. ¿Por qué? Porque lo tuyo ya sobrepasa. Primero, porque tú tienes conocimiento de Dios. Tú tienes conocimiento de la palabra. Dios te va a ayudar en tu proceso emocional, porque para eso estoy yo. Pero tú también tienes que mezclarlo y acompañarlo con la ayuda espiritual. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a ti a trascender en tu proceso en sí. Va a ser más llevadero, va a ser más sano. ¿Y aquello que no ha conectado con la vida espiritual? Es importante de que conecte con la vida espiritual, porque cuando la vida... Lo que la persona crea, por ejemplo. Es que yo entiendo de que es necesario, porque prácticamente el propósito, tú necesitas llevar una vida con propósito. Si tú no tienes propósito en la vida, ¿cómo tan siquiera tú vas a trabajar? Es que la vida espiritual, es que somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Pero, es más, vamos a ponerlo hasta a nivel empresarial. Si una empresa no tiene un propósito, ¿para dónde va? ¿A adquirir dinero? ¿Con qué propósito tú quieres adquirir dinero? Todo en la vida necesita un propósito, y el propósito más bello te lo puede dar tú tener una relación con Dios. Ay, qué bello se oyó eso. Qué lindo se oyó eso. La verdad es que cuando la persona experimenta esa sanidad emocional, es que todo florece, todo cambia, todo empieza a tener sentido, las cosas se empiezan a iluminar, uno empieza a encontrar norte. Tu vida se organiza, hasta la vida te organiza. Tremendo. Que tú hasta quieras arreglar tu cámara mañana, que tú quieras hacer las cosas diferentes, que tú quieres llevar, como quien dice, una vida organizada. Todo te florece. Cuando uno tiene un norte, cuando uno tiene una meta, cuando uno tiene un propósito, y si ese propósito está alineado a los aspectos espirituales de lo que Dios quiere para ti y de lo que tú entiendes de que tu pertenencia en Él, todo fluye. Y yo te lo voy a decir como consejo. Señores, la parte emocional es muy importante. Es bueno que usted sane, es bueno que usted se autoconozca, es bueno que usted aprenda a tener ideas racionales en donde
pueda ayudar a usted a conectar con sus emociones, identificar cuáles son, digamos, las teclas que me duelen, que no me duelen, cuando a lo mejor si la pastora me picó un ojo, yo sabe que ya esto se está acabando, ¿verdad? O sea, es parte de la conexión. Pero si usted mezcla lo que viene siendo la ciencia, que es la psicología, con la parte espiritual, usted se va a dar cuenta de que muchas cosas en su vida van a tener más sentido y que es innecesario creer en Papá Dios. Ay, Ale, la verdad que tú y yo juntarnos para hablar de estos temas tan lindos, se nos pasó el tiempo. Te pasó. Señores, se nos acabó el tiempo, pero espere una segunda parte de de este hermoso tema que para mí es tan importante cuando nosotros podemos sanar, porque cuando una vida decide sanar todo su interior, deja de sangrar.